Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 29 de julio, se va terminando julio de a poquito y muchas novedades para comentar, amigos, amigas. Por estas horas la agenda muy concentrada en una tragedia en Miami con dos nenas argentinas que han fallecido. Una de ellas, y ahí también la noticia, nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, ¿no? En el choque entre un velero y una barcaza en Miami Beach. Tremendo, ¿no? Tremenda tragedia y bueno, una familia castigadísima por la nuevo golpe por para la muerte, ¿no? familia, sí, la Tremendo. verdad. 7 años tenía Mila, hija de Tomás, el hermano de Romina Yan. En el mismo accidente falleció otra menor, también de nacionalidad argentina, de 13 años. Hay otras 2 niñas en grave estado. Es lo que a esta hora se está llevando la atención mediática de la agenda informativa. Pero también hay muchas cosas más para contar, amigos, amigas. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Las vacaciones de invierno en la Argentina están marcadas por la tragedia vial. Algo de lo que veníamos hablando antes de que empezara a suceder, antes de que se profundizara eso. Y en solo 3 días, 11 personas murieron en 3 accidentes fatales ocurridos en rutas nacionales de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. Todo esto en los últimos días, lo que ya empieza a generar, o ya había generado, pero profundiza, el reclamo de gobernadores, de intendentes, de los trabajadores de vialidad, que les están diciendo, y si abandonás la ruta, va a pasar y va a seguir pasando. Se suman decenas de heridos, varios de ellos en estado grave, lo que reaviva este debate sobre el estado de las rutas nacionales y la seguridad vial en el país, que por supuesto no es una novedad, pero que se profundiza, ¿no? Se agrava una situación que ya era crítica. Bueno, el siniestro más reciente ocurrió en la noche de este sábado sobre la ruta nacional número 11, a unos 40 kilómetros de la capital santafesina. Un micro de la empresa Santa Lucía que regresaba de Buenos Aires a Resistencia, Chaco, con 60 pasajeros provenientes de un tour de compras, embistió de frente a un camión que intentaba reincorporarse a la calzada desde una gomería. El impacto lateral fue letal, murieron los 2 choferes del ómnibus y el coordinador del viaje. Además, 17 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales. El camión proveniente de Córdoba quedó atravesado en la ruta, impidiendo la maniobra del colectivo que avanzaba en sentido norte. El fiscal dispuso algunos peritajes, obviamente. Como en cada siniestro vial, en cada accidente o en cada tragedia, no necesariamente o no únicamente el estado de las rutas va a ser el desencadenante, pero lo vienen advirtiendo quienes estudian la seguridad vial, lo vienen diciendo desde hace rato. Si vos abandonás por completo, ya no solo hacer rutas nuevas, autopistas, autovías, sino por lo menos mantener, reparar, conservar el estado de las rutas nacionales, si las abandonás por completo, bueno, obviamente la situación se agrava, ¿no? Por supuesto, después hay muchas otras variables, ¿no? Y según la zona del país, en la Patagonia por estas horas será una complicación la nieve. También es cierto que son muchas las variables, pero las tragedias se multiplican y empieza a haber tensión política entre el gobierno nacional y las provincias. Ese mismo día, pero más temprano, otra tragedia. Se cobraba 4 vidas en la ruta nacional 151 a la altura de Catriel, en la provincia de Río Negro. Una familia completa perdió la vida al chocar de frente contra un camión mientras viajaban en un Volkswagen Gol rumbo a General Roca, también en medio de unas complicaciones por la nieve, pero ahí el accidente conmocionó a la comunidad rionegrina, que despidió a las víctimas con una emotiva ceremonia este martes por la mañana sobre la ruta 151, ahí en el acceso sur de Catriel. En esta manifestación que se realizó esta mañana, lo que advierten los familiares de las víctimas es que la ruta está abandonada. Le echan la culpa al abandono de la ruta de estas tragedias. No es que porque era una tormenta de nieve o porque alguien se durmió o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que dijo, por ejemplo, en diálogo con el diario Río Negro, Susana, la hermana de una de las víctimas, es que van a esperar respuestas desde Nación y que si no hay respuestas van a cortar el paso al tránsito pesado en la ruta 151. Advierten que hay muchísimo tránsito pesado, que son los camiones los que están desarmando la ruta. Esto pasa, obviamente, los camiones desarman la ruta, lo que tiene que hacer el gobierno es arreglarlas.
y afirmó que gobierno tras gobierno nadie le hizo mantenimiento a la 151. También es cierto que algunas de las rutas nacionales ya vienen teniendo problemas de mantenimiento desde hace rato, ¿no? Veíamos hace poco también la ruta 40 con camiones y autos haciendo zigzag para esquivar ya ni siquiera baches, cráteres en la ruta. Yo recuerdo haber hecho en la zona sur del país la ruta 40 y tampoco es que era un billar, ¿no? Entonces, es cierto que lo que estaba mal se profundiza y se agrava. Algunas situaciones que ya eran críticas se agravan con el abandono total, el desentendimiento total del gobierno nacional. De hecho, el gobernador Alberto Beretín-Lec responsabilizó al gobierno nacional por el estado de abandono de la ruta. Informó que ya presentó una demanda judicial contra el Estado Nacional por el mal estado de la 151 y de otras vías en condiciones similares. Beretín-Lec subrayó que no es solo un reclamo, es una obligación moral, institucional y política, que están hablando de vidas, y que cada minuto de inacción puede costar otra vida, dice Beretín-Lec, reclamándole al gobierno nacional, ¿no? Tragedia en la Ruta 51, el reclamo que no puede esperar más, dice en una cuenta de Twitter, en su cuenta de Twitter. También la intendenta de Catriel, Daniela Salsoto, peronista, dijo que la Ruta 151 no puede seguir siendo una trampa mortal. Sabemos que la ruta está en un estado deplorable, además de las contingencias climáticas que la hicieron y la hacen mucho más peligrosa. Realmente es una trampa mortal, ¿no? Esto se suma, además de la pérdida y el dolor, se suma a, bueno, todo lo que venimos reclamando, trabajando, gestionando con la ruta, ¿no? 151, una ruta nacional tan importante. Estamos hablando de que cada vez es mayor el flujo de camiones con cargas pesadas que ingresan a Vaca Muerta, y todas ingresan por el acceso norte de la Patagonia. Catriel es la primera localidad que impacta. El tránsito se ha incrementado. Nosotros tenemos un registro de 300 camiones aproximadamente que transitan en una hora. Esto es terrible. Entonces, eso es lo que agudiza aún más el pedido y la solicitud de obra. Necesitamos, como referentes a cargo de comunas, en mi caso en particular, que esto esté oficializado y se tomarán otro tipo de medidas. Por ejemplo, generar fideicomiso con las operadoras. Bueno, ahí está la intendenta de Catriel en diálogo con Radio LU19. Claro, bueno, en la zona de Vaca Muerta, pero también hace poco lo advirtieron incluso algunas entidades agropecuarias, ¿no? Para sacar la producción de los campos necesitas rutas. Caminos vecinales primero, después rutas provinciales, por supuesto, pero rutas nacionales también, rumbo a los puertos. Y si eso se rompe, si no se arregla, todo aumenta al margen, además de lo que ya estamos hablando, de las tragedias. Sí, además, el costo que significa arreglar todo, ¿no? Sí, claro. Gomas, nada, todo, además los camiones. Los camiones que transportan mercadería, ya lo están advirtiendo incluso desde el sindicato de camioneros y demás. Sí. Están reventando cubiertas a lo loco. Sí. Eso, en definitiva, es más costo de traslado, más costo en el precio final de los productos, ¿no? Imagínate que impactan absolutamente todo. Que Pino, que no le pidió nada al gobierno, Nada, o sea, nada, sí. hacer las retenciones y nada más, sí mencionó ese tema de las rutas. Hacete una rutita por lo menos. Claro. ¿no? Totalmente a disposición y a favor de todo. Menos de la Pero por lo menos hacete unas rutas. Es importante que las mercaderías lleguen a los puertos, decía. Ya había pasado en la provincia de Santa Fe que el gobierno provincial a las rutas nacionales les ponía carteles gigantes, ¿no? Tipo placa roja de crónica, Claro. que decían esta ruta nacional está abandonada por Sí. el gobierno de Milei. Recorrí, ahora que fui para La Pampa, tanto en la provincia de Buenos Aires como en La Pampa hay muchísimas obras abandonadas, y los gobiernos provinciales están implementando esa metodología de anunciar, por lo menos que la gente sepa. Claro, ponele franjas rojas. Sí, es No una solo rutas, Sí. construcción de viviendas, obra pública en general, obra pública totalmente abandonada. Bueno, una franja roja que por lo menos para el que pasa ahí
advierta que es una obra nacional abandonada por el gobierno de Milei, ¿no? Sí, que es una forma de advertir y es una forma, por supuesto, de ejercer algo de presión. Sí. Mira, el ministro de Obras Públicas y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, habló esta mañana en Radio con Voz, aseguró que, bueno, la familia pampeana de 25 de mayo, que falleció ahí en la zona de Catriel por el estado de las rutas, habló de la desinversión de la obra pública y el impacto que está teniendo eso. A ver. La conservación, el mantenimiento, la transitabilidad en las rutas nacionales. No estamos hablando de la modificación de una ruta, con la incorporación de una autopista, que tranquilamente se podría analizar en ese tipo de ruta, como es la ruta del petróleo, la ruta de la número 151. Pero sabemos nosotros que esta decisión que ha tomado el gobierno nacional empieza a verse ahora, esta desinversión de la obra pública, principalmente en lo que es la ruta, porque lo manifiesta en el estado que se encuentran hoy las rutas. Y ese estado, esa inseguridad que traslada al usuario, termina como terminó este fin de semana, como una parte de la causa, ¿no es cierto? Porque había otros motivos también en cómo se encontraba el clima, en una familia de 4 integrantes que hoy no está más, de pampeanos, que se lo llevó una situación que es tomada por un gobierno nacional. Bueno, esta mañana, pero en el destape, Manuel Calvo, también ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, se refirió también a la falta de mantenimiento en las rutas nacionales, especialmente tras la decisión del gobierno nacional de desmantelar Vialidad Nacional. Esto dijo. De gobierno de la provincia de Córdoba, ¿cómo afecta en Córdoba la cuestión de la obra pública, pero puntualmente en vialidad? ¿Sí? Es el corazón del país, pasan por ahí rutas importantes, la Ruta 9, entre otras, y el gobierno nacional decidió cerrar vialidad y dejar de invertir ahí. ¿Cómo afecta eso a una provincia como Córdoba? Afecta en gran magnitud. Las rutas nacionales de nuestra provincia no están teniendo ningún tipo de mantenimiento ni conservación, están realmente muy deterioradas, fundamentalmente la Ruta Nacional 158, que realmente es una vergüenza nacional. Lo mismo ocurre con otras rutas nacionales como la Ruta número 7, la Ruta número 8, la Ruta número 35, la Ruta 9 Norte, en el tramo que va desde Jesús María hacia el norte de nuestra provincia, que tiene mucha dificultad, la Ruta Nacional número 60. Bueno, nosotros tenemos un plan de infraestructura vial para todas las obras, para todas las rutas provinciales. Tenemos casi 6.000 kilómetros de rutas provinciales, primarias provinciales en nuestra provincia. Las rutas primarias provinciales son las rutas que son pavimentadas en nuestra provincia, y las rutas nacionales en Córdoba son alrededor de 1.700 kilómetros, de los cuales más del 70% están en estado de conservación realmente severo. O sea que este cierre de vialidad pone en riesgo vidas en Córdoba. Y la verdad que sí, porque fíjense, se ha caído un puente peatonal en la Ruta Nacional número 7 y tuvieron más de 5 días para poder levantarlo, y el puente de nadie quedó trunca esa posibilidad y pone en riesgo la vida. La advertencia del ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, se suma a Santa Fe, se suma a La Pampa, mencionábamos también en Beretilnec, distintos gobernadores, distintas zonas del país, distintas provincias que están advirtiendo sobre esta situación, intendencias también. Bueno, todos estos episodios que estuvimos mencionando ocurridos en plena temporada turística, que por supuesto exponen fallas estructurales, que se profundizan, que se transforman ya en situaciones, en algunos casos, verdaderamente críticas, poniendo en riesgo la vida de las personas que viajan, además de los peligros, por supuesto, por las condiciones climáticas adversas, pero que tiene también que ver con el desmantelamiento, el desguace total del Estado. Si vos no tenés Vialidad Nacional, que además de mantener las rutas, advierta sobre, en algunas regiones del país, tenés información del Servicio Meteorológico Nacional, Vialidad Nacional, etcétera, que te indica por qué ruta podés ir, por qué ruta no, en lugares incluso, además, donde no es que pones Google Maps o Waze y vas por la ruta. Tenés que escuchar la radio para que por la radio te digan por dónde sí, por dónde no. Radio Nacional en esos lugares, Radio Nacional, los medios públicos totalmente desmantelados. Es el abandono total del gobierno nacional de los territorios provinciales. Es un desentendimiento total del rol federal que tiene un gobierno nacional, ¿no? Es como un presidente que ha decidido ni siquiera desligar o descentralizar, es abandonar. Abandonar a su suerte. Abandonar por completo. Esto respondía, por ejemplo, cuando le preguntaban al respecto hace algunos días
sobre el cierre de vialidad nacional y el impacto que eso podía tener en las rutas. Esto respondía en la Casa Rosada el vocero presidencial Manuel Adorni. Mirá. La consulta es la prioridad y la atención a ese tema. Si el gobierno está atento a que viene todo este tema, por la circunstancia que vive el país, va a haber mucho movimiento interno. Entonces, si está esa preocupación para que no haya accidentes. No tenemos, desde lo que respecta a la jurisdicción nacional, no tenemos ningún tipo de preocupación y ni nada que tengamos que agregar. Ahí el periodista le preguntaba antes de las vacaciones de invierno si no les preocupaba lo que pudiera llegar a suceder con el movimiento interno producto del turismo y no tenemos ninguna preocupación, había dicho el vocero Manuel Adorni. De otro asunto del que también, no solo que se han desentendido, sino que han abandonado por completo desde el gobierno nacional, es la situación de los docentes en las provincias y en el regreso a las clases de muchas de las provincias, al menos 5 tuvieron paros. Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones arrancaron luego del receso de las vacaciones con paros y movilizaciones. Un drama que recorre las escuelas de la Argentina, salarios a la baja, condiciones precarias de trabajo, muchos docentes complementando ingresos con otro tipo de actividades o vendiendo cosas en sus tiempos libres, manejando un auto y llevando gente los fines de semana, etcétera, ¿no? Eso está pasando. Hoy se movilizan los docentes de Salta. El gobierno de Salta ofreció un miserable 10% con base a diciembre de 2024 en 4 cuotas para el segundo semestre de este año, imagínate. Los gremios rechazaron, un sector de autoconvocados votó en asamblea un paro de 48 horas para este lunes y martes. Y para este martes también una concentración, una movilización a esta hora, a las 3 de la tarde en el Gran Bur. Habrá también nuevas asambleas para determinar cómo sigue la situación de la protesta docente en Salta. Pero también en Jujuy. Este lunes las y los docentes, en un paro unitario de todos los niveles, llegaron al Ministerio de Educación para ingresar a una paritaria improvisada que convocó el gobierno de Sadir. Ahí reclaman que se terminen las imposiciones y también reclaman un 45% al básico que afecte a todos los niveles. Tenés para escuchar y para ver también cómo fue la movilización masiva ahí en Jujuy con todos los sindicatos unidos. Escuchen. Vengo, soy un docente, vengo a la lucha por dignidad. En mi mochila traigo esperanza, sueños y metas de pobreza. El dato también es la unidad de todos los sectores sindicales de la provincia. Algo que había ocurrido, algo similar tal vez, que había ocurrido allá por 2023. Sí. Aquel gran jujeñazo, ¿se acuerdan? Sí, ahí es donde conocimos a la homónima de Mercedes Sosa, Exacto, que es una de las líderes sindicales de los docentes, que Sí. fue tremenda la lucha. Esa lucha en particular de los docentes de Jujuy fue muy tremenda. Finalmente, digamos, pudieron recomponer un poco la situación, pero claro, a esta altura ya debe estar todo bastante Están más complejo. otra vez en lucha, una maestra que recién se inicia en Jujuy. Me contaba hoy también justamente Mercedes Sosa de una jornada simple, cobra apenas 715.000 pesos, muy por debajo de lo indicado en la canasta básica provincial. Y al mismo tiempo, en Misiones, este lunes, los docentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha y del MPL, el Movimiento Pedagógico de Liberación, llevan adelante una huelga de 48 horas en reclamo de una apertura de paritarias para mejorar los sueldos de los docentes en Misiones. Más de 120 docentes se trasladaron a la Ruta 12 en el ingreso a Monte Carlo para protestar con un corte por la crítica situación del sector. Tenemos para escuchar ahí en el lugar a alguien que relata desde el corte de Ruta 12 el reclamo y la protesta de los docentes de Misiones. Jueves 24, receso escolar. Hoy, Jardín América, los trabajadores de la educación reclamando urgente y necesario aumento salarial, pero un aumento que recomponga los salarios en términos de la pérdida de poder adquisitivo y también la deuda que tiene el Estado provincial con los trabajadores, que hoy es superior a 7 sueldos que le debe el gobierno de la provincia a los docentes. Bueno, eso era en Misiones. La protesta esa que escuchaban y veían es del jueves. Ayer lunes y hoy realizaron paro, también con movilizaciones y cortes de ruta.
que rechazan ahí un aumento del 5,1% desdoblado en 2 tramos que dejó los sueldos iniciales en el cargo testigo, que es maestra de grado sin antigüedad, en julio en torno a los 613.000 pesos, ¿no? Para una docente en la provincia. Este lunes la directora general del Consejo General de Educación, Daniela López, consideró que son un grupo minoritario los docentes que protestan, pero bueno, se trata de centenares de docentes que se están manifestando en Misiones en rechazo a esa, bueno, ni siquiera se le puede llamar recomposición salarial, pero esto se expande y avanza a nivel nacional. En los últimos días, la justicia intimó al gobierno nacional para que convoque a la paritaria nacional docente, según indica la ley de financiamiento universitario. Otro fallo de la justicia laboral contra Milei, se acumulan varios ya. La CETERA había presentado un respaldo, tuvo un respaldo clave de la justicia nacional en defensa del ejercicio paritario para la defensa del salario docente. El gobierno se había desentendido por completo de la paritaria nacional docente y la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo dio lugar a una medida cautelar contra el decreto 341 del gobierno nacional que eximía al gobierno de Milei de su responsabilidad de velar por un haber mínimo nacional garantizado, ¿no? Pero esto se expande y ustedes vean que lo que pasa con las rutas, lo que está pasando con la escuela, con los docentes, lo que pasa con la salud, lo que pasa con las responsabilidades del Estado, empieza a generar conflictos, tensiones, protestas, movilizaciones en distintos puntos del país. Hacemos un esfuerzo a veces por traer lo que pasa más allá de la General Paz, no siempre es fácil. Dentro de los varios desmantelamientos y desguaces del Estado, la desaparición de la agencia TELAM también es un problema para acceder a este tipo de informaciones, pero nos llegan, nos cuentan ustedes también lo que está pasando en distintos pueblos, ciudades, provincias, no solo en el sector público producto del ajuste del Estado, sino también en el sector privado, producto del modelo económico que está dejando a cada vez más personas sin trabajo. Y esa tensión que yo no sé sinceramente qué impacto electoral va a tener, lo desconozco por completo, pero sí se observa y es creciente el descontento, la protesta, distintos sectores que se movilizan en distintos puntos del país y que empiezan a ver las consecuencias de la motosierra nacional. Mientras tanto, otro revés judicial para Milei, frenaron el desguace del INTI. Ahora Gaby en un rato va a profundizar en esto, nos va a contar qué está pasando con el INTI, pero hubo una novedad judicial, otra vez en contra del gobierno nacional. La jueza federal Martina Forns declaró la nulidad e inconstitucionalidad del decreto del gobierno que convertía al INTI en un organismo descentralizado, solicitó la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el instituto. Celebraron desde ATE, Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, le dijo a Milei: para asegurar el plan colonial que le encargaron, usted se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder. A Sturze le dice que son bastante inútiles, ni las facultades delegadas supieron utilizar, agrega, uno por uno vamos a voltear tus decretos truchos. Luchar sirve, el INTI no se toca, dice Rodolfo Aguiar. Y también el Tano Catalano dijo que la justicia frenó el cierre del INTI. Milei y Sturzenegger se pensaron que a través de los DNU se iban a llevar puestos derechos laborales consagrados por la Constitución. Seguramente ahora salgan a decir que la justicia quiere perpetuar la corrupción, como lo hicieron con Vialidad, para evitar hacerse cargo de que lo único que quieren es seguir dejando en la calle a laburantes y cerrar organismos que garantizan el desarrollo del país. Agrega el Tano Catalano que le advierte al gobierno: sepan que enfrente suyo estamos las y los trabajadores organizados, sabemos lo que está en juego y le estamos dando pelea a este gobierno hambreador. Es una medida por 6 meses, o sea, durante 6 meses el gobierno no va a poder tocar nada de lo que pretendía hacer y de las implicancias que tenía este decreto. Llama la atención que estamos en el medio de la feria judicial, así Sí, que es bueno, verdad, es una buena noticia, digamos, que la jueza Martina Forns, Sí. que tengo entendido que es la misma que también falló en contra del gobierno en la causa Vialidad. En la causa Vialidad, y sí, ya tiene... Y tiene varios fallos. Tiene varios fallos. en Pero contra no del es la gobierno. única presentación que hicieron los trabajadores y trabajadoras del INTI. En un ratito les voy a contar. Lo que pasa que hay algunos jueces que evidentemente no se toman la feria y hay otros que sí. Bien, mientras tanto, otra de las noticias que por estas horas ha conmocionado la conversación pública es el fallecimiento de Locomotora Oliveras. Hay 3 días de duelo en Santa Fe por la muerte de la exboxeadora que tenía 47 años, que había sufrido un ACV 2 semanas atrás. Su familia decidió que no haya velatorio ni capilla ardiente y paralelamente el gobierno de Santa Fe decretó 3 días de duelo en la provincia. Bueno, muchas
expresiones desde la política, obviamente a nivel nacional. Milei, Bullrich, ella estaba en el último tiempo muy referenciada políticamente, muy cercana a Patricia Bullrich, ya desde hace algunos años, pero también vía de algunos dirigentes de distintos espacios políticos, no sé, Juan Monteverde, por ejemplo, lo vi también con un mensaje muy cariñoso para Locomotora Oliveras y su familia. Sí, porque independientemente de la cuestión, digamos, política y de con quién ella se referenciaba, y además fue cambiando bastante también, bueno, era una persona muy querida y que además todos conocimos, sobre todo en este último tiempo, lo que luchó y lo que le peleó, ¿no? Para ser el personaje que finalmente terminó siendo. Sí, una historia personal también, ¿no? Muy dura. Básicamente aprendió a boxear para defenderse del marido que la cagaba a palo, ¿no? Muy dura, poder muy irse dura. de la casa. Básicamente así arrancó desde muy piba. Y bueno, y después, bueno, 4 veces campeona mundial, títulos mundiales en distintas categorías. Y también, bueno, en el último tiempo había accedido a una banca en la Convención Constituyente que está por estas horas, en estos días, en el proceso de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Bueno, nunca pudo asumir finalmente por haber sufrido el ACV. Bueno, muchos videos, muchos recuerdos, muchas entrevistas y anécdotas de Locomotora Oliveras en las últimas horas. Hemos seleccionado uno en el que dice lo siguiente, la escuchamos. Viví con lujo de detalles de acá, ¿eh? El momento más feliz de tu vida. Bueno, ahora... Ajá. Pero escúchame una cosa, a ver. Pénsalo, suponete que mañana te morís, o me muero yo. Hoy es el momento más lindo, porque estás viva, porque estás trabajando, porque estás sana, porque tenés 2 brazos, 2 piernas, porque estás haciendo lo que te gusta. Si vos vivís con pasión, vas a tener una vida plena, feliz, porque por más que tengas problemas, que todos tenemos, vos estás apasionada por lo que estás haciendo, por la vida. Mañana nos vamos. Que valga la pena la vida, que valga lo que estás haciendo. Si vos sos un milagro, si todos somos un milagro, y tiramos la vida a la basura, qué triste cuando estemos en el último minuto de vida. Tiramos la vida a la basura, lo único que tenemos. Yo descubrí la pasión, por eso vivo todos los días con pasión. Eso es lo mejor de la vida. Si yo me despidiera mañana de la vida, me acordaría de hoy. Bueno, ahí Locomotora Oliveras con una de sus tantas entrevistas, 4 títulos mundiales en 4 categorías diferentes. Además, aparecen, viste, por estas horas también muchas historias de gimnasios de barrio, clubes de barrio y demás, a los que también Locomotora bancaba o tiene una mano grande. Más allá de los posicionamientos políticos de cada uno, querida por mucha gente. Los médicos que la trataron aseguraron que tuvo una embolia pulmonar que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio y su delicado cuadro de salud no les permitió salvarle la vida. Así que por estas horas entonces 3 días de duelo en la provincia de Santa Fe. Hasta ahí las últimas noticias más importantes de la Argentina. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Y empezamos en Colombia. Álvaro Uribe es culpable. El juicio en primera instancia contra el expresidente colombiano concluyó este lunes con un fallo condenatorio. Pedían su absolución, pero la jueza Sandra Heredia consideró que existen pruebas suficientes. ¿De qué es culpable? Bueno, de los delitos de soborno a testigos para que guarden silencio sobre sus vínculos con el paramilitarismo y también por el delito de fraude procesal. Ya era el primer expresidente en sentarse en el banquillo de los acusados en juicio penal. Es ahora, además, el primero en ser condenado por la justicia penal. Este es un caso que vamos a desarrollar en el transcurso de la tarde, así que cortito y al pie, pero no quería dejar de comentarles que Gustavo Petro, como muchos otros dirigentes de la política colombiana, celebraron el fallo al considerar que ni siquiera los más poderosos están encima de la ley. Sin embargo, una reacción que vino tan rápido como la de los dirigentes colombianos llegó de Estados Unidos, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dijo: ¿Qué dice Marco Rubio? El único delito del expresidente ha sido luchar incansablemente y defender su patria. Bueno, sobre este punto en particular, la injerencia... Es que es el mismo que no deja entrar a Estados Unidos, o no dejaba entrar a Estados Unidos a Cristina Kirchner. Exactamente. Pero con Álvaro Uribe es como...
Está todo bien, es como Álvaro, perseguido político. Ahora es bárbaro porque es amigo. Hay corrupciones y corrupciones. Claro, y además es amigo de los intereses estadounidenses, lo ha sido. Claro. Estamos hablando, cuando hablamos de Álvaro Uribe, hablamos de uno de los líderes políticos, que te guste o no, digo, más influyentes de la época moderna, digamos, de estos últimos años en Colombia, y que ha tenido, si acá se suele hablar de relaciones carnales, ha tenido sus relaciones carnales también con Estados Unidos. Bueno, les decía, entonces en el transcurso de la tarde vamos a ir desarrollando ese punto. De Colombia les propongo que viajemos a Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Con una gran noticia. Brasil acaba de salir del mapa del hambre de las Naciones Unidas, y eso según el informe de la FAO publicado justamente este lunes, ayer. En concreto, esto significa que más de 24 millones de brasileñas y brasileños dejaron de pasar hambre en apenas 3 años. Esto significa que 24 millones, más de 24 millones de personas no están más en una situación de inseguridad alimentaria severa. Es una conquista histórica, dijo Lula en un mensaje en redes, que muestra que con políticas públicas y compromiso con el pueblo es posible combatir el hambre y construir un país más justo y más solidario. Les propongo que veamos la cara de Lula en el momento en que el director general de la FAO le comparte esa noticia. A ver. Quero que você diga em inglês. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Yes. Brazil, you leave hunger map again. Because at your term, you... En mi opinión, esta cara no se puede fingir. Estos ojos, esta mirada en el momento que le hacen saber que lograron sacar a más de 24 millones de personas de una situación de hambre, esta cara no se finge, es genuina. Y ahí el director de la FAO, que bueno, lo felicita y dice que es un gran logro. En este momento de la historia de la humanidad que estamos viviendo, con tantas malas noticias, es realmente impactante. Sí, claro. El hambre fue una obsesión constante en la trayectoria política de Lula, incluso en su trayectoria personal, tengo ganas de decir, porque por sus orígenes muy humildes ha vivido situaciones de penuria en muchos aspectos de su vida. De hecho, lo dice en ese mismo video que recién compartíamos: tengo como profesión de fe la lucha contra el hambre y la desigualdad. Hoy dormiré con la conciencia tranquila sabiendo que estoy cumpliendo con mi deber para con el pueblo brasileño. Siempre lo decimos, no se trata de pensar que Lula es ningún santo y uno puede ser crítico de algunos movimientos políticos, pero que se ha puesto un objetivo, que es avanzar y luchar contra el hambre, y que lo está logrando, esto también es cierto. La primera vez que logró sacar a Brasil de la lista de los países más hambrientos fue en 2014, después de muchos años de intentarlo. Una crisis económica, una pandemia, una gestión de Jair Bolsonaro después, Lula asumió en 2022 con el reto y como prioridad sacar a Brasil del mapa del hambre al que había vuelto. No es magia, Mati. Esto es el resultado de un plan. Claro. Porque si no, todo parece ser como conceptos abstractos, ¿no? Orden macro. Claro. No es magia, es el resultado de un plan que ataca la problemática desde distintos ángulos, que incluye, por ejemplo, bancos de alimentos, cocinas solidarias, el aumento del salario mínimo por encima de la inflación que está teniendo en alimentos, y es un reto también para Brasil, créditos para la agricultura familiar, además del programa que es muy conocido incluso a nivel internacional, que se llama Bolsa Familia, y que reparte, ¿no?, que da ayudas económicas a las familias más necesitadas, más pobres, a cambio de mandar a sus hijos, comprometerse con mandar a sus hijos a la escuela y también que estén vacunados. Así que cuando se quiere, se puede. Lula, ¿qué tal? ¿Nos querrá adoptar? ¿No? No estamos para un presidente... Ay, pues yo Colonia de Brasil. Preferiría antes que sea colonia de Trump, la verdad. Pero bueno, en fin. Ahora terminamos en el Reino Unido, donde el primer ministro británico Keir Starmer anunció que el Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina a menos que... A ver... I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process. Que acaba de recibir, ¿no?, estas últimas horas a Donald Trump.
Han tenido, de hecho, declaraciones conjuntas sobre el genocidio en Gaza, que por supuesto no nombran de esa manera, no lo dicen como así. se imaginarán. Siempre he afirmado que reconoceremos un Estado palestino como contribución a un proceso de paz adecuado en el momento de máximo impacto para esa solución de dos estados. Puedo confirmar, dijo entonces el primer ministro británico, que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre. Es ahí también donde Emmanuel Macron, el presidente francés, pretende efectivamente oficializar, ¿no?, el reconocimiento del Estado de Palestina, a menos que, y a mí en lo personal me sorprendió, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo que reactive la perspectiva de una solución de dos estados. Rarísimo que uno supedite la decisión de reconocer el Estado de Palestina a ese tablero, Claro. a que Israel acepte o no un alto el fuego. No, sí, claro. Yo no sé si se entiende mi Sí, punto sí, de totalmente, vista. sí, En la sí. realidad, el alto el fuego se le debería exigir a Israel en función de que tenga sanciones en su contra, en función de que se le imponga un embargo de armas. Es rarísimo para mí, al menos. La verdad que no he leído todavía opiniones de analistas que están muy metidos en el tema. Parece muy llamativo y muy poca cosa decir, te vamos a reconocer a menos que Israel Sí, es haga como una forma de decir algo, pero que no moleste mucho a Israel, ¿no? Es como una cosa Siempre medio- no molestar. No molestar a Israel. ¿no? Siempre no molestar. Aquellos Claro. que podrían marcar una diferencia no lo están haciendo. Mientras tanto, la realidad, que es la que estamos viendo en las imágenes, en el enclave palestino, la principal autoridad internacional en emergencia alimentarias, que es el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, alertó que si no se actúa de forma inmediata habrá muertes generalizadas. Ya lo venimos diciendo hace días, pero bueno, estoy trayendo otra palabra. En ese marco, dijeron y compararon el escenario de hambruna que se vive en este momento en la Franja de Gaza con escenarios de hambruna del pasado, como en Etiopía o Biafra, con una diferencia, sabemos que es también muy importante, que es una hambruna programada, controlada en el sentido de buscar a que la gente se muera de hambre. Entonces Sí, sigue claro. el genocidio en Gaza, también sigue, y termino con esta noticia, la violencia en Cisjordania. De hecho, el corono Ginon Levy acaba de matar en estas últimas horas a tiros al palestino Ode Adalin, que es el activista, y de eso hemos hablado acá en Maldita Suerte, que ayudó a realizar el documental oscarizado. Ah, que ganó el Oscar. Oser Land en la Claro. Cisjordania ocupada. Ese activista Mirá vos. acaba de ser asesinado a tiros por un colono. Impresionante. Mirá vos, claro. Sí, me acuerdo de ese documental. Ganó un Oscar. Sí, ese. sí, claro. sí, mirá vos. Bueno. ¿Cuántas cosas que pasan, amigos? Es la verdad el esfuerzo que se hace para resumir a la Argentina y el mundo. Ojalá sepan valorar el esfuerzo, el sacrificio mental, humano, energético, que significa a veces contar la realidad, pero de eso se trata. El resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. De 14 a 17 horas. En El Destape 1070.